Bueno, terminamos con lo que es angina. Y después, angina es tomado en semi, interna, todas las materias, ¿sí? Empatome, pero es importante que lo sepan para la vida, como médicos. Es algo súper frecuente que se ve en los pacientes. Y ahora sí, habiendo dicho esto y habiendo pasado por el preinfarto y todo lo anterior, tenemos lo que es el infarto. Infarto, 3 cositas, no voy a perder tiempo escribiendo en el pizarrón porque se supone que lo saben de pato 1 y que hicieron la tarea que les di de darle un repasito. Acuérdense que era la necrosis del músculo esquelético, en el contexto que estamos hablando de cardiopatía isquémica, por isquemia, que la frecuencia aumentaba con la edad, ya charlamos los factores de riesgo, el principal, aterosclerosis, muy poquitos son antes de los 40 años, el 10% nada más son antes de los 40 años, acuérdense de pensar en drogas como cocaína, ¿sí? La mayoría es por una placa de ateroma, que acuérdense que se rompe, se adhieren las plaquetas, se genera un trombito, obstruye la luz y esto generaba la isquemia. Todo el versito que saben de pato 1. Que es importante el tamaño del vaso que esté implicado, o sea, qué tan grande sea lo que estoy tapando, para ver qué tan grande va a ser el infarto, si se generan circulaciones colaterales o no. Y que teníamos diferentes también patrones. No lo voy a escribir porque es perder tiempo, ya vieron dibujitos hermosos en pato 1. Recuerdito, transmural versus subendocárdico, y estaba el microinfarto multifocal, que si se acuerdan casi nadie leía. El transmural y el subendocárdico. Diferencias. El transmural afectaba todo el espesor del ventrículo, todito. Era por alguna obstrucción de un vaso epicárdico, con alguna combinación con aterosclerosis, alguna trombosis. Era el que, como afectaba todo el espesor de la pared, tenía más riesgo de pericarditis, de rotura, de todo lo más feo. Y después teníamos el subendocárdico. Bueno, voy a hacer un dibujito. Me convencieron. Un dibujito. A ver. Supongamos que esto es un ventrículo, ¿no? Pongámosle onda. Claramente no sé dibujar, por eso estoy acá y no en arquitectura. El transmural, vamos a ponerle transmural, y este sería el subendocárdico. El transmural entonces, toda la pared, toda la pared. Chiqui. El subendocárdico, esta es la zona subendocárdica. Afecta esto, ¿sí? Entonces, no llega a comprometer toda la pared, no llega nunca al pericardio, así que riesgo de pericarditis, no. Riesgo de rotura, y no, ¿sí? Y acuérdense lo otro, ¿sí? Que ¿qué es lo que pasaba con el tercio interno, que es lo que estamos viendo que se afecta acá? Es la zona menos oxigenada, por eso era más frecuente. Esto era un error que tenía el Robbins, me parece, como que medio que había una parte que estaba mal, después lo corregía, pero este es el más frecuente. El subendocárdico. ¿Por qué? Estamos diciendo que es la zona menos oxigenada. ¿Por qué? Recuerdos de fisiología. Es la zona que mayor tensión parietal tiene que soportar, porque ¿dónde hay más tensión parietal? Cercana a la luz de la cámara. ¿Y dónde hay menos? En el pericardio. Va disminuyendo de acá para acá. Entonces la zona más cercana a la cámara tiene que soportar más o menos tensión. Más, es la que más tensión parietal tiene que soportar. Por ende, ¿qué necesita? Más oxígeno. Y después, por otro lado, había algo por acá que se llamaba plexo subendocárdico. En la sístole, cuando todo se contrae, es como que queda como aplastadito, como obstruidito. Y en la diástole bien, irriga, todo lindo. Entonces estamos hablando de que es más que nada una zona que esté irrigada en la diástole. Y la otra mitad del ciclo, ahí quedó, ¿sí? Entonces como que el oxígeno que tiene es el que necesita. No le quites porque se nos muere. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el subendocárdico era el más frecuente. Del subendocárdico podía pasar a este tranquilamente, podía empeorar, que abarque más y hacer un transmural. Y después teníamos los microinfartos multifocales, que era cuando eran estos que eran así, ¿se acuerdan del dibujito?
Era como que había tiqui, 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 ¿sí? Era por un infarto de los vasitos murales, ¿sí? Obstrucción de los vasos murales que ocasionaban como múltiples microinfartos. Por eso microinfarto, chiquitos, multifocal, muchos focos. O sea, el nombre te dice lo que es. Drogas, adrenalina, un montón de cosas. ¿Sí? Cocaína también. Bueno, eso está dentro de drogas. Pero no es muy relevante. ¿Sí? Con que sepan eso y más o menos recuerden, ya está. Lo otro, esto sí es quizás dato choice, lo más frecuente es que se afecte la cara anterior. De hecho, cuando vayan a la clínica van a ver todo lo que es cara anterior o anteroseptal, algo con anterior, chusmen, algo con anterior va a haber. Y lo último que podemos decir, infarto, bueno, estamos en pato, así que acá, angina y eso no genera cambios que uno tenga que saber a la macro o a la micro, ¿sí? No debería de generar cambios. Infarto sí, hay una necrosis, o sea que algo voy a ver. Acuérdense que teníamos una cronodinamia que era dependiendo de la lesión, o sea, de la antigüedad que tenga esta lesión. Pero más o menos piensen que estamos hablando, si se acuerdan, teníamos dos tipos de infartos, anémico y hemorrágico. El pulmón, lo del pulmón lo veremos en respi. El corazón era circulación terminal, entonces estamos hablando de que se dio un infarto de tipo anémico. Así que ya nuestra mente pensando en cómo se veía un infarto anémico. Y a la micro, ¿cómo era? Una necrosis de coagulación, en una isquemia, la causa. Así que una necrosis de coagulación. Aproximadamente, acuérdense que a la macro van a ver como una coloración como media negruzca al primer tiempo por extravasación y atrapamiento de sangre. Y después, como se llamaba anémico o blanco, se va a ir haciendo más blanco, más blanquecino, con áreas más delimitaditas, blanquecinas, pardo amarillentas. Y así iba progresando hasta que después ya a partir de los 2 meses en adelante te quedaba la cicatriz blanquita o grisecita, fibrosa y dura, la fibrosis siempre es dura, para siempre, eso quedaba. Y a la micro veía la necrosis de coagulación, a las 12 horas puedo ver que hay como un estiramiento, ¿sí? De todas las fibras muertas, se ven como onduladas, puede haber vacuolización intracelular de los cardiomiocitos. Entre el día 1 y 3 era la superinflamación aguda, neutrófilos por todos lados, infiltrado a predominio polimorfonuclear. Si se acuerdan, siempre se recalcaba mucho en pato 1. Después, bueno, llegando a la primera semana empieza a haber macrófagos, linfocitos, todo más de queriendo terminar la aguda y pasar a la crónica. Y acuérdense, día 10 a 14, tejido de granulación. Esto lo recalcamos, por eso no voy a hacer mucho hincapié. Pero tejido de granulación, ¿sí? El que estaba compuesto por tejido conectivo laxo, por fibroblastos, por vasos de neoformación, que era el que se remodelaba y después hacía la cicatriz. Que a la micro, ¿cómo era la cicatriz? Tejido conectivo colágeno denso. Tejido de granulación laxo, denso, ¿sí? La cicatriz fibrosa también. Es exactamente igual a lo que se veía en pato 1. Entonces no nos vamos a meter tanto. Y nada, ese datito de que lo más frecuente era la localización anterior y todo eso. Ahora, esto sí lo voy a anotar. Estas cosas las pueden llegar a preguntar. Vi más preguntas de infarto de pulmón que infarto de miocardio. Pero pueden. Pero lo que sí he visto bastante son, que en pato 1 también era retomado, las complicaciones. Las complicaciones de infarto de miocardio. El problema en pato 2, y no se confíen, préstenme atención, no corten el video confiándose de, yo ya me la sé. Para. Porque en pato 1 uno iba y las decía así como ta, y listo. En pato 2 no te ponen, ya quisieran.
No te ponen cuál de estas es una complicación y te ponen alguna complicación y crees que nada que ver o cuál no es. No. Aparecen palabras como inmediata, mediata, tardía. O sea, lo tenés que clasificar en el tiempo. Y te ponen todas complicaciones, pero te dicen cuál es la mediata. Y te ponen 3 inmediatas, por ejemplo. Bueno, no hay 3 inmediatas, pero te hacen poner 3. Te hacen marcar al revés, por ejemplo. ¿Cuál es la inmediata? Te ponen 3 mediatas y una inmediata. Y vos, ¿qué es esto? O sea, si no lo leíste, decís, ¿qué es esto? Entonces, las complicaciones. Dijimos que las podíamos dividir en... Debería haber puesto primero las in. Vamos a poner... Inmediatas. Mediatas. Y la que nos falta es las que son tardías. Entonces, ojo con esto porque te ponen, sí, en el choice o en lo que sea, te piden que las escribas así. ¿Cuáles son las inmediatas? O sea, las que son ya. Ya. Las arritmias, que de hecho es una causa importante de muerte. Las arritmias y la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Puede generar un infarto, insuficiencia cardíaca, sí. Era una complicación, si se acuerdan, igual que arritmias, cuando las nombraban taca. Bueno, ahora no solo que las nombran, sino que las ponen en inmediatas. Estas llegaron hasta acá. Y después tenemos lo que son las mediatas, que es como que son rápido, pero no ya como las inmediatas. Y son las que tienen más cantidad, o sea, son de las 3 las más largas. Entonces, de última, lo que pueden hacer, si esto se les complica mucho, porque lo toman posta, se estudian las inmediatas, se estudian las tardías, y las que quedan están inmediatas. Dentro de las mediatas, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, un taponamiento cardíaco. ¿Sí? Un taponamiento cardíaco. O todo lo que tiene que ver con el pericardio. Todo lo que diga pericardio, métanlo por acá. Por ejemplo, hemopericardio. Bueno, no se ve, pero puse, ahí está. Hemopericardio. Pericarditis. ¿Sí? Pericarditis. Inflamación de lo que es el pericardio. Con derrame, por ejemplo. O también todo lo que sea algo que suene como que se rompe, ¿sí? Rotura. ¿Rotura de qué? Y puede ser rotura de las cuerdas tendinosas, rotura del septo, pero algo con rotura, algo con el pericardio. Y lo otro que tienen que pensar es en lo que es trombo y émbolo, ¿sí? Trombo y émbolo, que pueden ir a otro órgano, a cualquiera, no sé, el cerebro y hacer ACV, ¿sí? Otro órgano, el que sea. Y después tenemos lo que son las complicaciones tardías. Que dentro de las complicaciones tardías lo que podemos tener es, por ejemplo, muchas veces se quedan con, en la puntita de lo que es el corazón, una dilatación, ¿sí? Una dilatación aneurismática. ¿Sí? Aneurisma. O también puede ser, por ejemplo, al que quede alguna insuficiencia, alguna alteración en una válvula. Va a haber un video de valvulopatías. Cuando veamos insuficiencia, no sé, insuficiencia aórtica, lo que sea, una causa cardiopatía isquémica. ¿Sí? Insuficiencia valvular. Pero la que yo más he visto es el tema de la dilatación aneurismática. Y acuérdense que el lugar más frecuente donde esté esta dilatación es en la punta del corazón. Bueno, entonces hasta acá ya vimos todo lo que es de infarto. No nos vamos a meter más que esto. Si quieren dar un repaso de Pato 1, genial.